Tam, una de las cosas que me impactó mucho fue El fin del amor, tu Ujú, libro, que me impactó por muchas razones. Primero, porque decís un montón de cosas que nunca había pensado, y eso, por eso estoy muy ujú, agradecido, porque me hiciste pensar cosas nuevas. Pero también por la síntesis que hiciste de cómo está evolucionando toda nuestra relación con los vínculos, ujú. esencialmente, con el amor, con el sexo y con la familia. Eh, y tiendo a releer, lo tengo todo marcado al libro, esas cosas, y vuelvo y leo algunos párrafos y me impactan bastante. ¿Qué aprendiste pensando y escribiendo ese libro? Mm. Bueno, escribiéndolo aprendí que podía escribir un libro como con... O sea, que podía hacer lo que quiero, en el sentido de que yo cuando empecé pensé que tenía que hacer un libro mucho más estricto en su formato, y cuando lo fui avanzando dije, bueno, en realidad hay que hacer los capítulos y pensar más o menos en un formato para cada uno. No importa si no es siempre el mismo, no importa si uno va pasando de registros, porque lo que conduce a un libro es la voz. Si vos organizás un tono, la gente te sigue. Eso lo pienso también para la ficción. Lo único que importa es organizar un tono. No una voz en el sentido de un narrador, eso no importa. Puede, o sea, el narrador puede estar o no estar más presente, no importa. Lo que tiene que haber es un tono. Si hay un tono, el lector te sigue. ¿Qué es un tono? Muy difícil de definir eso, pero esa es la palabra. Un tono es eso que hace que vos quieras seguir hacia adelante. Mm, Que vos decís, este libro pasa por todos lados, pero es el mismo libro. Eso es lo que se puede hacer. Por eso es imposible explicar, es pero una es lo que te lleva sensación que hacia te da. adelante. Claro. Es una musiquita, te lleva hacia adelante. Lo único que hay que organizar para mí es eso. Y si es así, la gente te sigue, aunque tengas un capítulo entero que son todos datos, otro capítulo que no tiene un solo dato. Y la gente se organiza, te sigue. Mm. Eso es lo que aprendí escribiendo ese libro. Después, las cosas que leí son cosas que fui leyendo durante muchos años, incluso antes de pensar que quería escribir un libro. Y que además son cosas que van a ir cambiando y que probablemente muchas de ellas ya no sean ciertas y en 2 años van a ser menos ciertas. Entonces también no hay que estar apegado a ese tipo de cosas porque justamente si uno está escribiendo sobre el presente siempre está escribiendo sobre algo que se está terminando. Claro, Pero sí aprendí eso, que se podía escribir libros de la forma que uno quiera mientras sostengas un tono. claro. Desde el punto de vista del contenido, para los que todavía no leyeron Ujú. el libro, ¿cuáles dirías que son las ideas más fuertes que te quedaron, que fueron decantando de lo que escribiste ahí? Mm. No, yo creo que más que ideas hay algunas corrientes que para mí son importantes ahí, como un par de consignas. Em, la primera es como romper con cierta cosa medio nostálgica, que me parece que estaba siempre dando vueltas en la época, que es la idea de que los vínculos antes eran mejores y ahora la gente está peor. Eso es una idea que tiene muchísima gente. Yo tengo en general una teoría que es que lo que pasa es que la gente tuvo infancias muy felices y vidas muy fáciles. Entonces después empiezan con la nostalgia. O sea, me parece que la gente que se encontró con la dificultad por primera vez a los 20 o 30 años, en general tiene un temperamento nostálgico. Yo no. Entonces, a mí me pasa al revés, mi vida es cada vez mejor. Entonces, como que en ese sentido tengo una ventaja comparativa. Y creo que hay una cosa de época ahí con la nostalgia. Antes los abuelos duraban, no sé qué. O sea, me parece lo más importante es, o sea, dejar de pensar en esos términos y por otro lado tampoco subirse a una cosa, al optimismo que también es como que es muy gracioso porque vivimos en una época donde tenés esas dos cosas, ¿no? La idea del optimismo absoluto de, no, en realidad el mundo no se está terminando, el calentamiento global no es cierto, las máquinas van a salvarnos de todo. O sea, hay una corriente sosteniendo eso, ¿no? Las máquinas y el mercado van a salvarnos de todos los males. Y hay una corriente sosteniendo el mundo antes era mucho mejor. Ninguna de las dos cosas es cierta. Ni el futuro va a ser bueno por sí mismo si no lo hacemos mejor, ni el pasado era gran cosa, porque la mayoría de la gente que habla así de sus abuelos no podía vivir en un matrimonio como el de sus abuelos ni 15 minutos. Entonces, me parece que lo primero que aprendí fue, bueno, hay que encontrar una actitud más lógica y más abierta hacia el presente que las que están circulando. Y, o sea, esa para mí es la idea más fuerte del libro, o por lo menos para mí la que más me interesa. Y, Es interesante porque no me quedó a mí claro, eso como idea. Sí, es buenísimo que un libro pueda tener tantas lecturas distintas, ¿no? Sí. sí, para mí es como más el mood detrás del libro, eso es lo que más me importaba Quizás es que el tono. quedara. El tono, puede ser que es parte, sí, es un poco el tono, tal cual. Y si pienso en alguna otra... No, pienso en eso, en esta idea de la apertura hacia lo que hay, lo que no hay, y
Y también sí, cierto, también algo que quizás es parte del tono, que tiene que ver con que, bueno, nadie la tiene muy clara, no hay la posibilidad de construir un saber sobre los vínculos. O sea, a mí por eso no me gusta ni decir cómo son, ni cómo dejan de ser. Por eso soy una pésima entrevistada en ese sentido, porque siempre me preguntan cosas y yo digo, no sé. Y Que no sean sé. como tengan que ser, digamos, o como quieran ser. Sí, no, y porque me parece que la idea de que uno puede dar consejos, o sea, que es otra idea muy de esta época, ¿no? Todos son tips, todo es, Claro. bueno, mucho el mood de la autoayuda, digamos, es dañino, porque es pensar que se puede construir un saber sobre cosas que solo se pueden vivir o Sí. intentar. Después uno puede leer un montón de cosas, pero no hay mucho tip. Entonces, una cosa que me interesaba ver en el libro es, bueno, ¿cómo se piensa sobre este tema sin pensar en aconsejar, sin pensar en dar instrucciones? Y bueno, dándole vueltas eternamente hasta que le encuentres Claro. una perla de algo que alguna vez te va a servir para algo, aunque no sea en forma de instrucción. Sí, de hecho yo leyendo el libro no sentí que quería tips. Yo lo que quería, y que siento que el libro lo da, es un entendimiento en mayor profundidad de cosas que yo no había pensado antes, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el feminismo, y uno en la primera versión piensa en igualdad de oportunidades y mucho antes que las mujeres voten, por ejemplo, cuando uno hace mucho tiempo, ¿no? O ahora, no sé, el hecho de que las compensaciones no son iguales por género en las empresas a igualdad de condiciones de trabajo, etcétera. Pero hay infinitas capas más de eso y eso es lo que el libro de alguna manera permite ir entrando, desde entender la evolución del amor romántico, el deber ser o la fantasía de lo que se espera en la vida, una mujer, un hombre a lo largo de la historia. O sea, hay muchas cosas en el libro que van en esa dirección. Y en ese sentido me parece que no son tips, pero son formas de conocer mejor, es de construirnos, que ahora está de moda decir la palabra, y entender un montón de comportamientos, de opiniones, de sesgos que uno tiene, que son, digamos, aprendidos y heredados de una evolución cultural en todos estos años y cosas que mamamos de chiquitos y todo ese tipo de cosas, de las cuales en general no somos conscientes, o yo por lo menos, leyendo ese libro no era consciente y eso me ayudó un montón. No, sí, eso sí me parece interesante, como los sesgos cognitivos y el modo en que la experiencia que cada persona tuvo determina lo que ve y lo que no ve. Eso me parece bastante interesante, tratar de darle las vueltas a eso. Uno no puede, por supuesto, salirse completamente nunca de su propia experiencia, pero creo que parte de lo que buscamos, tanto en la literatura como en la filosofía, es pensar cómo sería ser otra persona que no soy yo. Y eso me parece que es algo que intenté contar, como, bueno, cómo se siente, cómo sería ser mujer contando un alien, digamos, ¿no? Bueno, me parece que eso es parte de lo que uno quiere contar. ¿Y cómo se hace eso? Me intriga muchísimo. O sea, tenés que ponerte en el lugar de otro, tanto como filósofa como escritora, eh, que no sean tus opiniones, sino la de los personajes o la de algún lector, no sé, que te imaginas. Sí, sí, siempre son, no sé, se prueba Sí. y se piensa y yo creo que también se escucha mucho, digamos, yo escucho muchas conversaciones, trato de hablar con mucha gente. Justo estos días pensaba que ahora estoy en un momento en el que estoy siempre hablando con gente nueva, yo hago muchos amigos nuevos, me gusta tener amigos nuevos y a veces es verdad que me saturo, como que digo, yo me doy mucha cuenta, por ejemplo, de que yo conozco mucha más gente que mi mamá, pero a otro nivel. Y que la mayoría de la gente, yo conozco mucha gente todo el tiempo. Y armo vínculos con mucha gente todo el tiempo. Y eso me doy cuenta que es parte de lo que hace lo que hago. Me gusta. A la vez también en algún momento pienso, realmente estoy consumiendo demasiada información. Como la cantidad de gente que me cuenta cosas, la cantidad de gente con la que comparto tiempo. Digo, estoy consumiendo mucha información. Pero después eso es como leer libros, hay que estar, para mí, abierto a conversaciones nuevas y personas que hacen cosas distintas. Y no desde el lugar de ir a investigar, sino eso, desde el lugar de hacerse amigos. A mí me sirve mucho eso. Está bueno. Hay como una deformación profesional de estar al acecho, ¿no? O sea, cuando estás en esos vínculos o consumiendo esos estímulos, Total. seguramente en algún lugar estás pensando, esto se parece a tal cosa y lo puedo incluir en tal cosa, Sí, en esto tal me sirve, proyecto, en sí, tal otro. todo el tiempo la gente me está contando cosas que me sirven. Eso, yo sé lo pienso, me sirve. A veces anoto, a veces no, pero sé que si me sirve me quedo. En algún lugar te quedó y Sí, va a aparecer en algún texto o en algo que estás haciendo. re. Eh,